La nueva tripulante cuenta que ha sido arqueóloga durante 20 años y que todos ellos ha sido perseguida por el gobierno. Además, les dice que sus especialidades son el espionaje y el asesinato. Rápidamente, Robin se hace amiga de todo el grupo, pero son interrumpidos por un enorme galeón que cae desde el cielo encima de ellos. Esquivando los restos que caen, consiguen evitar que el barco se hunda, y cuando se han alejado del lugar, Nami les dice que el logboat está roto y está apuntando al cielo, pero Robin les dice que si está apuntando hacia allí es porque hay una isla en el cielo. Al oír eso, Usopp y Luffy se emocionan, pero Nami les dice que es imposible que una isla flote y que el logboat tiene que estar roto, aunque Robin le contesta que no se tiene que preocupar por la brújula, sino por cómo llegar hasta allí. Chopper y Robin investigan uno de los cadáveres que cayó con el galeón y descubren que murió hace unos 200 años. Nami se da cuenta de que Luffy se ha lanzado al agua para investigar el barco, y cuando le rescatan, les enseña un mapa que ha encontrado de Skypiea, la isla del cielo. La navegante les dice que aún así no sabe cómo llevarles hasta esa isla, por lo que Usopp improvisa unos trajes de buzo con los que Sanji, Zoro y Luffy pueden llegar hasta el barco hundido y obtener información. Los tres se sumergen y en la superficie los demás reciben la visita de Masira, un pirata que se dedica a rescatar barcos hundidos para quedarse con sus tesoros. Los tres Mugiwaras llegan hasta el barco y no encuentran más que fotos de su antigua tripulación y objetos corroídos por el paso del tiempo. De repente, unos ganchos perforan las paredes del barco y del barco de Masira baja un ancla con forma de mono con el que hacen llegar aire hasta los restos del galeón para crear una burbuja y subirlo a la superficie. Luffy, Sanji y Zoro vuelven al barco, y al verles, Masira les acusa de robar sus tesoros, pero en ese momento, el cielo se vuelve oscuro y las sombras de unos monstruos gigantes aparecen, por lo que las dos tripulaciones salen huyendo de allí. Tras investigar los tesoros que recuperaron del galeón, Nami les dice que no han conseguido nada útil, y que todo es basura, pero Robin le entrega un Eternal Pose de una isla llamada Haya que robó del barco de Masira, por lo que se dirigen a ella. Un rato más tarde llegan a Mocktown, una ciudad al oeste de Haya, un lugar sin ley, y vemos a Bellamy la Hiena, un pirata con una recompensa de 55 millones. Luffy, Zoro y Nami se adentran en la ciudad, donde la navegante les hace prometer que no van a pelearse con nadie, ya que si son expulsados de la isla no podrán conseguir información sobre la isla del cielo. Se cruzan con un campeón de lucha libre, y con un hombre que les ofrece manzanas explosivas, aunque Luffy se come una que resulta ser una manzana normal. Después se encuentran con Sarkis, el primer oficial de la banda de Bellamy, que se mete con ellos y les hace enfadar, pero Nami aleja a sus compañeros de allí antes de que hagan nada. Los tres acaban llegando a una taberna, donde Luffy discute con un hombre sobre la comida que les han servido, pero antes de llegar a pegarse, Nami le recuerda su promesa, por lo que se calma y el hombre se marcha del local, justo antes de la llegada de Bellamy, quien pregunta si el pirata del sombrero de paja se encuentra allí. Bellamy llega hasta Luffy y cogiéndole la cabeza destroza la barra del bar. Zoro saca su espada y le amenaza para que lo deje, aunque Luffy se levanta y le pregunta si está listo para pelear. Preocupada, Nami grita al tabernero si sabe algo sobre la isla del cielo, haciendo que todas las personas que había allí se rían de ellos. Bellamy les dice que solo son mitos que se inventaron los marineros al ver barcos caer del cielo por culpa de las corrientes ascendentes. Les dice que la era en la que los piratas tenían sueños tontos ha terminado, que ni la ciudad dorada, ni la ciudad esmeralda, ni el One Piece existen, y que lo que él más odia son esos idiotas que persiguen sus sueños. Después golpea a Luffy y le dice que por culpa de débiles como él, los piratas tienen mala fama. Nami les pide que olviden la promesa y peleen con ellos, pero Luffy le contesta que no van a hacerlo. Bellamy y su banda dan una paliza a Luffy y Zoro y tratan de comprar a Nami para que se vaya con ellos, pero la navegante coge sus nakamas y se va de allí. En la salida se cruzan con el hombre que discutió antes con Luffy, y le dice a Nami que no se enfade porque sus amigos son quienes han ganado la pelea. Zoro y Luffy se levantan, y el hombre les pregunta si de verdad piensan que la era en que los piratas soñaban ha terminado. Después se ríe y les grita que los sueños de las personas nunca morirán. Les dice que dejen que los demás se rían cuanto quieran, que alguien que quiere ser un gran pirata siempre encontrará fuerzas para luchar. Les dice también que le encantaría que llegasen a la isla del cielo, y después se despide de ellos. Los Mugiwara siguen su camino y Nami se pregunta quién será él, a lo que sus compañeros le contestan que no es él, es ellos. El grupo llega al Merry, donde explican al resto lo que ha pasado, y Chopper trata sus heridas. Más tarde aparece Robin, que les dice que ha estado investigando y ha descubierto que al otro lado de la isla vive Cricket Montblanc, desterrado de Haya por culpa de sus sueños y con el que puede que compartan intereses. Por el camino se cruzan con el barco del pirata Souyo, que intenta destruir el Merry por haber molestado a Masira, su hermano. Con el poder de su voz empieza a arrancar tablones del barco, por lo que Nami ordena salir de allí lo más rápido posible. Usopp vuelve a reparar el barco hasta que llegan a su destino, la casa del hombre que cree en los sueños, aunque Zoro y Sanji se dan cuenta rápidamente de que no es lo que parece. Exploran el lugar y Nami encuentra un libro llamado Nolan del Mentiroso.
Sanji le dice que conoce esa historia, ya que es muy popular en el North Blue, donde él nació, y que aunque digan que solo es una historia, él ha escuchado que Noland existió de verdad. El libro cuenta la historia de Noland Montblanc, un hombre del North Blue que vivió hace 400 años. Noland era un explorador que siempre contaba sus aventuras a la gente de su pueblo, quienes no sabían si eran reales o no. Un día, al volver de una expedición, contó al rey que había encontrado una isla con una montaña de oro, y el rey zarpó junto a 2000 soldados hacia allí. Tras cruzar un peligroso mar, solo Noland, el rey y 100 soldados llegaron a la isla, en la que no encontraron nada de oro. Noland fue condenado a muerte y sus últimas palabras fueron: «Ya sé, la montaña se hundió en el mar». El rey y la gente del pueblo no le creyeron, ya nadie le creía, siguió mintiendo hasta el día de su muerte. Nami termina de leer el libro y ve cómo Luffy cae al agua, pero antes de poder salvarlo sale del agua Cricket Montblanc, quien les dice que si buscan el oro tendrá que acabar con ellos. Empieza a pelear con Sanji, pero de repente se desmaya, por lo que lo llevan a su casa y Chopper les explica que sufre disbarismo, una enfermedad común en los buzos. Soujou y Masira aparecen en la casa e intentan proteger a Cricket de los piratas, pero al enterarse de que le están ayudando se calman y se sientan a conversar con Luffy. Un rato después, Chopper sale para decirles que el hombre ya se ha despertado, por lo que van a verle. Cricket les pide perdón por atacarles, y Luffy le pregunta si sabe cómo llegar a la isla del cielo. El hombre se ríe y les dice que no sabe si de verdad existe. Les cuenta que su tatarabuelo era Noland, y a pesar de lo que cuentan, él era un hombre muy honesto. Además, en el momento de su muerte, en los libros lo dibujaron sonriendo, pero en realidad estaba llorando y lleno de rabia. Lo ejecutaron delante de una muchedumbre que se reía de su desgracia. Cricket les dice que le da igual si su antepasado fue un gran aventurero o un mentiroso, pero solo por ser su descendiente todo el mundo se ha reído siempre de él. Durante 400 años, varios miembros de su familia han intentado limpiar su nombre y no lo han conseguido. Él se escapó de casa y se convirtió en pirata. Al llegar a esa isla, su tripulación la abandonó y empezó a buscar el oro. Hace 4 o 5 años, Masira y Soujou le encontraron y le dijeron que ellos creían en la historia de Noland, por lo que empezaron a trabajar juntos. Cricket les presta la bitácora de Noland y Nami empieza a leerla. Siguiendo la dirección del logpost, llegan a una isla en la que encuentran un artefacto llamado Waver, que se puede mover aunque no haya viento. Explica que el único lugar del que puede proceder es una isla del cielo, pero con su barco es imposible llegar a ella. Cricket sale para hablar con sus compañeros y les cuenta que Luffy y los demás quieren ir a la isla del cielo, pero si lo hacen por su cuenta morirán, así que van a contarles todo lo que saben. El hombre explica a los Mugiwaras que hay partes del mar que se oscurecen de repente. Él cree que esa oscuridad puede estar causada por una nube muy densa, una Millennium Cumulonimbus. Se dice que esa nube existió desde hace millones de años sin haber sufrido ningún cambio, como una nube fósil. Y si la isla del cielo existe, tiene que estar en esa nube. Pero para llegar a ella tendrán que arriesgar sus vidas y usar la Knock-Up Stream, una corriente que asciende hasta el cielo y ocurre 5 veces al mes. Además, tan solo queda un día para la próxima. Por la noche, mientras todos comen, Robin sigue leyendo la bitácora de Noland y encuentra una frase en la que dice: «En el ojo derecho de la calavera se encontraba el oro». Cricket les dice que esas fueron sus últimas palabras, pero no puede decirles mucho más. Después les manda al bosque para capturar una nave llamada Southville, que necesitarán para llegar al lugar de la Knock-Up Stream. Los Mugiwaras llegan al bosque para buscar al pájaro, y en su ausencia, Bellamy llega a casa de Cricket con su banda y roban todo el oro que encuentran. Cricket, Masira y Soujou intentan pararle, pero Bellamy les da una paliza usando su Bane Bane no Mi y se ríe del hombre por tener sueños. Pero cuando se está marchando, Cricket se levanta del suelo y le dice que alguien que no se atreve a pelear contra lo desconocido no puede decirle cómo ser un pirata. Robin consigue capturar el Southville, y todos vuelven al punto de reunión, donde encuentran a Cricket y les cuenta lo que ha pasado. Les dice que no importa que hayan robado el oro, que lo más importante es reparar el barco. Luffy le ignora y se marcha de allí, diciéndoles que volverá en 3 horas, justo al amanecer. Tras un rato, Luffy llega a la ciudad y encuentra a Bellamy, a quien exige que devuelva el oro que ha robado, y dice que esta vez será distinto a su primer encuentro. Bellamy se ríe y convierte sus piernas en muelles que usa para rebotar en los edificios, a tanta velocidad que se vuelve invisible a la vista. Mientras tanto, sigue riéndose de Cricket, de sus compañeros monos, de la isla del cielo y de los sueños, y les dice que son una vergüenza para los piratas. Luffy levanta su brazo y Bellamy se lanza directamente hacia él para matarlo, pero Luffy, en el último momento, acaba con su enemigo de un solo puñetazo con el que lo estampa contra el suelo. Tras eso, Luffy recupera el oro robado y Sarkis le pregunta que a dónde cree que va, a lo que este responde que va al cielo. En otro lugar del mundo encontramos el barco de Buggy y Alvida, al que Ace ha llegado y el payaso informa al resto de quién es él, haciéndoles saber que se encontró con su capitán Shirohige la primera vez que entró al Grand Line.
En la sede del gobierno mundial se nos presenta al Gorosei, las 5 personas con mayor poder político en el gobierno, que hablan sobre buscar a alguien que reemplace a Crocodile como Shichibukai. Para ello, Sengoku el Buda, almirante de flota de la marina, ha ordenado a los otros 6 miembros del Shichibukai acudir al cuartel general de la marina. Los primeros en llegar son Don Quijote do Flamingo y Bartholomew Kuma, cuyas recompensas antes de aliarse con la marina eran 340 millones y 296 millones de berries respectivamente. Tras ellos llega Dracul Mihawk, seguido por un extraño llamado Lafitte, quien les dice que solo ha ido para proponer a un hombre como Shichibukai, alguien llamado Teach. Después de esto volvemos a Mocktown, donde vemos al hombre que se encontró con Luffy, Nami y Zoro y se nos presenta como Marshall D. Teach, alias Kurohige, capitán de la banda pirata de Kurohige, acompañado por 3 de sus nakamas, un francotirador llamado Van Augur, un campeón de lucha libre conocido como Jesus Vargas y el doctor de la banda, Dr. Q. Por la mañana, Luffy llega a la casa de Cricket y le devuelve el oro robado. Después, Usopp le muestra el Aerogoing Merry y zarpan corriendo hacia la ubicación de la Knock-Up Stream. Con la ayuda del Southville consiguen llegar al lugar, justo debajo de la Millennium Cumulonimbus, pero en ese momento aparece Kurohige y les dice que ha ido por la cabeza de Luffy para conseguir la recompensa de 100 millones. Aunque antes de poder reaccionar, el mar empieza a hincharse debajo del Merry y con una explosión crea una columna gigante de agua que alcanza las nubes. El Merry sale disparado también, impulsado por la fuerza de la explosión. Al poco tiempo empieza a despegarse del agua, pero antes de caerse, Nami ordena desplegar las velas, ya que eso no es solo una columna de agua, es una corriente ascendente que sigue formando parte del mar, y por tanto puede hacer que el barco navegue. Cuando todos han cumplido las órdenes de la navegante, el Merry se despega de la corriente, pero en vez de caer, el barco vuela por el cielo aprovechando el viento de la explosión, hasta que logran entrar en la Millennium Cumulonimbus.